estamos en el segundo bloque de Salud en Movimiento. Antes de empezar con nuestro invitado, quiero dedicar este bloque y el programa en sí a nuestro querido colega que ha fallecido la semana pasada, Walter Pérez, quien ha trabajado mucho en la temática que vamos a desarrollar ahora, desde que yo tengo memoria, digamos que no es mucha, pero desde el regreso de la democracia, Walter se ha involucrado, y ahora seguramente nuestro invitado nos va a contar un poco también de su experiencia, conocimiento con él. Pero Walter ha trabajado ya tanto tiempo en esto de los derechos humanos que terminó presidiendo lo que es la APDH. A partir de el fallecimiento de Noemí Labrune, Walter estuvo en todos los momentos, los más difíciles. Hubieron momentos en el 88, cuando fueron los levantamientos de cara pintada, donde él también tuvo que trabajar mucho, y con el regreso también de la democracia. Así que, le dedicamos este bloque y este programa a nuestro querido Walter Pérez. Y ahora nuestro invitado, que no es nada menor, para hablar de este tema que es tan importante para nosotros, para los argentinos. Nuestro invitado, doctor Ricardo Rivas. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Es un lujo para nosotros tenernos acá. Le agradecido soy yo de poder estar compartiendo un rato con ustedes. Hay viejas caras conocidas acá. Ricardo, tu función, más allá de que muchos te conocemos de tu paso por lo que eras como defensor del pueblo, hoy por hoy sos el director de mediación del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, o Defensor del Pueblo, ILO, las siglas, y director de mediación de AGOL, que es la Asociación Gubernamental de Ombudsman y Defensores del Pueblo locales, ¿no? ¿Es así? Sí. La diferencia está que el ILO es una organización que tiene muchísimos años. Sí. ILO es a nivel latinoamericano. Latinoamericano, pero también con presencia de Italia, España, Portugal, de distintos, Francia, hemos compartido con ellos, porque con algunos países africanos ahora se han ido incorporando con el tiempo. Mira. O sea, fue originariamente latinoamericano, porque lo que buscaba el organismo en ese momento era que la figura del defensor del pueblo se instalara en todos nuestros países. De hecho, se logró, por ejemplo, que nuestra Constitución en el 94, la nacional, la reforma, lo incorporara. Después vinieron las constituciones provinciales que lo terminan incorporando, la nuestra en el 2006. La Carta Orgánica de Neuquén, por ejemplo, lo incorpora en el año 95, después de la reforma constitucional del 94, también lo incorpora. Lo que hace AGOL es unir a todas las defensorías locales, como era y como es la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, o sea, de localidad. Todos los gobiernos locales. Exactamente. Después están, obviamente, las Defensorías del Pueblo provinciales, que lamentablemente la nuestra nunca fue cubierto, y luego, desde el 94, la figura del Defensor del Pueblo a nivel nacional, que también, lamentablemente, hace ya muchísimos años que ese cargo no se cubre. Ahora nuevamente se inició el proceso de selección. Vamos a ver si por fin lo incorporan nuevamente. Con respecto a la figura o a la institución, ya que estamos hablando de derechos humanos, justamente el defensor del pueblo es defensor de derechos humanos. De derechos humanos, claro. Esa es la esencia, básicamente. Esa es la esencia. ¿Y qué significa esto? Porque venía recién complicado en el tránsito y quería, ¿cómo ayudo a reflexionar sobre la importancia de la institución Defensoría del Pueblo cuando es bien usada? Claro. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo ocupa un espacio de equilibrio en la relación de fuerzas, lamentablemente, entre pueblo y gobernantes. ¿En qué sentido? El pueblo tiene el poder cuando vota, en el sufragio, pero lamentablemente después ve como a los minutos, a los segundos, ese poder que tuvo se le diluye. Porque quien gana una elección ya se cree con derecho a hacer cualquier cosa. Bien. Y ahí es donde el defensor tiene que... No, cualquier cosa no. Vos tenés una legislación protectoria y que tenés que cumplir y respetar. Y cuando hablo de protectoria, no solamente hablamos de derechos humanos del ser humano,
el ambiente, quien es el espacio o es el lugar que nos contiene a todos, es también primordial que sea cuidado. Sí. Entonces, si esa figura se convierte en una figura más del arco político como funcional al poder, lamentablemente desdibuja la institución. Sí. Y lo que uno ve, y lo he dicho y se lo he dicho a mis colegas, es esto en casi todas las provincias, en casi todas las localidades, en casi todos los países. Es más, no voy a decir en qué país, hace no mucho tiempo me invitan justamente para defender la figura del defensor del pueblo como figura para que fuera incorporada a su legislación. Me hicieron callar la boca. Me dijeron, no digas todo eso porque no la van a crear. Claro. Porque si vos decís... Lo encontraban muy amenazante, digamos. Claro, de lo manera. veían como... No van a querer. Y evidentemente no quisieron. No quisieron. Ricardo, como lo quisieron ellos que lo presentara como una figura anodina, entonces dijeron, ¿para qué vamos a crear una figura tan medio ridícula? Ahora, si vos creabas la otra, parece que tampoco te la iban a permitir. Que es lo que también vemos, o sea, o no se cubre el cargo, o cuando se cubre con gente funcional al poder. Claro, que no es la idea. Ricardo. Hoy como director de mediación, Ricardo, ¿cómo ves enfocado en la salud el tema de derechos humanos? Ya que tu bagaje a nivel nacional, mínimamente, ya no hablemos tanto también, pero es importante esto de hilo, de cómo se trabaja y cómo vos ves las experiencias de otros lugares. Qué buena pregunta. Vos sabés que nosotros estamos siendo convocados por otras provincias para trabajar, y en algún momento aquí en Neuquén también surgió la necesidad y nosotros colaboramos. Las instituciones de salud están permanentemente en una situación muy compleja, porque las urgencias, las necesidades, la falta de elementos, los espacios en que se desarrolla la tarea, hace que ese grupo humano, esa convivencia, muchas veces sea muy compleja y a veces hasta bastante difícil, muy difícil, lo que hace que las relaciones se tensen y generen en un espacio que debe ser muy cuidado, muy donde no solamente la persona a la que se tiene que cuidar, que es al paciente, sino quien tiene que cuidar o asistir a esos pacientes esté en condiciones. Sí. Entonces, como vos bien lo decían, confluyen muchos factores para el cuidado del paciente, pero los enumeraste ahí muy sintética y muy bien. Tema de disposición, el espacio físico, los insumos, ¿viste? Todo eso. Pero además, ¿cómo está uno como persona para estar al cuidado de otro? Ni hablar. Entonces, bueno, nos están convocando para eso, para trabajar con esos grupos humanos y que empiecen a revisarse, a ver de qué manera los ayudamos a mejorar esa calidad de convivencia que les permita, cuando llegan a ese espacio de trabajo, que en general es mucho más tiempo que pasan que en el resto de los lugares de su vida, lo hagan de una manera sana para ellos también, y que sea un espacio donde se sientan contenidos también ellos, y donde se sientan que con el otro ser humano pueden relacionarse de una manera adecuada, ¿no? No, yo volviendo a lo de la Defensoría le quería consultar, algo cortito. ¿Cuenta con las herramientas el defensor del vecino para hacer todo esto que planteabas vos? Nosotros demostramos que estaban, no hacía falta y no hace falta ninguna legislación. El que quiere argumentar ahora que hace falta legislación, que la saque. Nosotros decimos al revés. ¿Qué tanta legislación? Ya la legislación protectoria está, y el defensor del pueblo tiene que proteger derechos. Entonces no pidamos derechos al defensor, que el defensor sabe cómo tiene que actuar y hacerlo rápidamente. Ahora, lamentablemente lo que nosotros veíamos, por lo menos mientras yo estuve en la función, era que el defensor generaba tanto malestar que había que buscarle la forma de horadarlo. Conmigo creyeron que iba a ser restringiéndome los recursos. De hecho, a mí el presupuesto con relación
en números, en valores constantes, ¿no? Con relación a los anteriores defensores, al año siguiente ya casi era 3 veces menos, y al segundo año ya eran, cuando ya vieron cómo venía la mano, 5 veces menos. Tal vez era porque funcionaban bien en ya modo automático, era por eso te sacaban presupuesto. No, porque metíamos el dedo en la llaga y molestaba, pero no importa, porque en definitiva nos la rebuscábamos para lograr cosas y hacerlas, que es lo que realmente importa. Y otra cosa, a veces me llama la atención que en muchos lugares donde nosotros trabajamos para defender derechos, hay compañeros que piensan en sus derechos, pero cuando se trata de los derechos de los otros, se vuelven como personas que no llegan a ver ni a dimensionar lo que le está pasando al otro. Se desconocen otros derechos. Y eso es complicado, porque se supone que si nosotros hablamos de derechos, más allá de que pensemos en nosotros mismos, nuestra función como funcionarios es pensar en el otro, en aquel que viene, que está en una peor situación que la de nosotros en cuanto a muchas de las posibilidades y oportunidades. Entonces, no perder nunca de vista esto. Decías algo importante que tiene que ver con el impacto medioambiental, quizás con el tema de la salud, ¿no? Que está relacionado y cada vez más. Vos ves que por ahí eso hay que fortalecerlo un poco más, como que es algo que viene, que está muy en boga a nivel internacional, de que por ahí se descuida esa parte, de que el ser humano en cuanto a salud no es solamente la ausencia de una enfermedad, sino también el tema de estar rodeado de un entorno que lo ayude, que lo acompañe, ¿no? Como nosotros hablamos siempre en este programa, hacemos prevención y hacemos esa promoción, lo que es la prevención. El defensor, el ombudsman, ¿tiene esa capacidad de llegar a esos lugares de...? Por supuesto, y de hecho creo nosotros tenemos demostradas ejemplos de lo que hemos realizado, que defendimos el ambiente, defendimos las situaciones que vivían muchas personas muy difíciles en Neuquén. Muchas de las obras que hoy se inauguran con bombos y platillos fue una lucha de los vecinos, donde nosotros acompañábamos primero a partir de espacios de diálogo. Cuando veíamos la insensibilidad de esos funcionarios que se empezaban a echar culpas, que es culpa de tu organismo, no, que es de culpa del otro, y los vecinos me miraban como diciendo, ¿y el defensor qué va a hacer? Y si estos no se ponen de acuerdo y no asumen sus responsabilidades, bueno, iremos al Poder Judicial. Claro. Y aunque cuando yo lo contaba, no me podían creer en otros lugares, en otro país, tuve una discusión con España, en un encuentro en Madrid, porque me decían, pero el defensor del pueblo no se la puede pasar iniciando causas. Escúchenme, si hay una, por parte del funcionario, una cerrazón, y la gente sigue viviendo en condiciones infrahumanas, ¿qué vamos a hacer? No, pero tenemos que recomendar. ¿Recomendar qué? Si ya lo recomendamos, ya les dijimos, les ordenamos, les insistimos, no lo hacen. Se pasaron todas esas instancias. Pero obviamente siempre se pasan. Salvo casos muy excepcionales donde, por ejemplo, nos pasaba con gente que no tenía agua. Claro. Y había decisiones políticas, no le vamos a llevar agua. No le vas a llevar agua. Derecho humano fundamental y que hace a la prevención de la salud. ¿Cómo un ser humano no va a tener agua potable? Después discutamos todo lo demás, todo lo que ustedes quieran. Por eso las cuestiones sanitarias son las esenciales para ambientales, las condiciones de servicios, de la provisión de agua potable, de cloacas. ¿Cuánta gente? Mucha gente no sabe en qué condiciones viven nuestros vecinos. No lo saben. No. A mí me llamaba la atención hace
6 meses, ponerle un poquito menos quizás, en Córdoba capital hablaban, no quiero hablar en particular de nadie, pero que todavía hay barrios de Córdoba capital en la periferia que no tienen cloacas. No tan periferia, ¿eh? Y bueno, por eso no quiero meterme, pero me parecía, digamos, como asombroso que una capital que es la segunda o tercera más importante del país, esté en esas condiciones, digo. O sea, cómo vemos y comparamos a veces con Neuquén, que dentro de todo ha venido en el mejor momento invirtiendo en lo que es infraestructura, ¿no? Pero bueno. Pero costó, pero cuesta, ¿no? Sí, yo... Te puedo asegurar que cuesta. Sí. Y me llama la atención eso, ¿no? Que nos las costó muchas sanitarias... acciones para que se hicieran muchas de esas obras. Porque también es cierto que Neuquén, como no tenía una política clara de ocupación de terrenos, de todo lo que tiene que ver con lo inmobiliario, porque había otros intereses en juego, entonces no se llevaban políticas claras para acceso a una vivienda digna. O como yo decía ya en el 2007, mire, la gente no pide vivienda, pide que les dé posibilidad de acceder a un terreno con servicios y ellos se van a ir haciendo su casita. Claro. Pero denle esa oportunidad de que puedan acceder. Es muy complicado si no. Y eso tiene que ver también con la salud, con la calidad de vida, con los derechos humanos. Todo se toca. Pablito, ¿alguna pregunta más? No. Yo la verdad bueno, que no. Ricardo, la verdad que bastante claro y está bueno, seguramente te vamos a tener más adelante con otra invitación para seguir desarrollando, porque esto, bueno, hoy lo hicimos en conmemoración de mañana, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero siempre nos importa conocer cuáles son los derechos de la salud, que es parte de los derechos humanos, y que, bueno, busca el bienestar general, ¿no?, de la persona. Así la prevención. Decía Platón que cuán importante es una persona que está bien educada en lo que hace a su vida, de cómo debe alimentarse, de que tiene que desarrollar actividad física para no enfermarse. Lo decía Platón hace 2700 años atrás. Ahora, otra cosa, me parece fundamental también rescatar esto. Los derechos humanos nacen como concepto luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué surge como concepto en ese momento? Si los derechos del hombre estaban desde la Revolución Francesa. Porque justamente cada uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas, o en ese momento de la Sociedad de Naciones, como se llamaba, antes de Naciones Unidas. 1948, ¿no? Claro, después se crearon las Naciones Unidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los países miembros no habían respetado las constituciones con sus poblaciones, hasta tal punto que un Estado como Alemania, que tenía una de las constituciones más modernas en ese momento del mundo, fue capaz, igual el Estado, de perseguir a miembros de su comunidad, por la religión, por la idiosincrasia, por la cultura, por lo que sea, o por la diversidad sexual. No importa por qué, pero eran perseguidos esos seres humanos que eran miembros de un Estado que había dicho que los protegía. Por eso es tan importante la figura del defensor del pueblo. Porque es la institución que está advirtiéndole al poder: guarda, que acá tenés una legislación que vos prometiste, juraste defender o cumplir y no lo estás haciendo. Ahora que vimos algunas de las discusiones que hubo con respecto a por qué juraban o por qué no juraban los diputados. Lo cierto es que lo importante es que hay que respetar la legislación que nos enmarca a todos, porque si uno no lo hace, todo lo demás es cháchara. Perfecto. Bueno, Ricardo, se nos ha cortado el tiempo y bueno, pero sí te prometemos volverte a invitar porque tenemos mucha más temática para seguir, así que te agradecemos tu visita. No, el agradecido soy yo. Que tengan un día de reflexión mañana, 10 de diciembre. Perfecto. También un recuerdo a todos los que han luchado por recuperar la democracia en la República Argentina. Querido Walter, ahora que es el más próximo, pero ya hemos perdido muchas de las personas que le dieron identidad a Neuquén para que fuera la capital de los derechos humanos.
Y por otro lado, bueno, felices fiestas que estaban próximas. Lástima que no nos van a dejar comer ahora. No, hay que comer poco. Bueno, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias.